Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí al canal, donde seguimos haciendo un año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. Hoy ya es abril 14 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravillosa promesa, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros conocemos esta promesa, la hemos leído, la hemos escuchado por ahí, pero es una promesa muy linda, es una promesa maravillosa. Y es una promesa que Dios le está haciendo a Israel. En Isaías es un libro muy curioso porque Isaías habla de dos tipos de siervos. Uno es el siervo Israel como nación, como pueblo de Dios, pueblo teocrático, es decir, que toda su política, por así decirlo, estaba basado en Dios, todas sus leyes y toda su gobernatura estaba basada en Dios, por eso era un gobierno teocrático. Pero por otro lado, el libro de Isaías también muestra al otro siervo, que es el Mesías sufriente. Y Isaías lo contrasta. Y prácticamente Isaías lo que está haciendo es hacerle a ese Israel la promesa de que va a venir un Mesías para salvar a Israel, el pueblo que Dios escogió, especialmente al remanente, porque aunque siempre, aunque las promesas de Dios eran para Israel, en realidad siempre había un remanente que era el fiel. No todo Israel fue fiel, no todo Israel es fiel, pero siempre va a haber un remanente. Y las promesas de Dios especialmente van para ese remanente, para el remanente de Israel, el que a Elías Dios le dijo que tenía 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Así que en medio de lo que está diciendo Isaías aparece esta promesa. Si nosotros leemos el capítulo 41, nos vamos a dar cuenta que Dios le está cuidando, sí, o está ahí como cuidando con especial cuidado, perdón la redundancia, a Israel. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, porque te tomé de los confines de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Esto se lo está diciendo a Israel, a ese pueblo que él escogió, pero no solo porque fuese Israel, sino porque él se lo prometió a Abraham. Y se lo prometió a Abraham, luego mantuvo su pacto con Isaac, mantuvo su pacto con Jacob y mantuvo su pacto con Israel. Por eso le dice eso. Así que ahora en el versículo 10 le dice a Israel esa promesa. No temas porque yo estoy contigo. Es la misma promesa que le hizo en el Éxodo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la promesa que Dios le hace a Israel para que Israel cambie. Era tanto el amor de Dios por Israel que siempre lo estaba cuidando, le prestaba atención, le daba cariño, le daba amor, para que Israel cambiara y se diera cuenta, oye, nosotros tenemos que entregarnos a Jehová, no entregarnos a los dioses paganos, no entregarnos a la idolatría, no entregarnos a los Baales. Pero bueno, nosotros conocemos el resto de la historia, sabemos que Israel cometió muchos errores ante Dios y solo Dios sabrá lo que va a hacer con Israel. Pero ahora nosotros como iglesia, la iglesia cristiana que nace con Jesús, fuimos injertados en ese árbol de olivo, como diría el libro de Romanos, y nosotros ahora somos parte de Israel. Y a veces nosotros los cristianos, y por historia ha sucedido, por el antisemitismo que se creó con los padres de la iglesia, los cuales comenzaron a como a odiar a los judíos y se hicieron muchas riñas con los judíos, se creó ese antisemitismo que los llevó a pensar que la iglesia cristiana ahora era la que reemplazaba a Israel y que Dios había rechazado a Israel. Pero si nosotros leemos la escritura con cuidado, nos vamos a dar cuenta que Dios no rechaza a Israel. Israel es el que rechaza a Dios, pero Dios no rechaza a Israel. Lo que va a hacer Dios, como siempre, es que va a tener un remanente en Israel y lo mismo va a tener un remanente de la iglesia cristiana, que son los hijos fieles, tanto en Israel como en la iglesia cristiana, como en el resto del mundo, en los musulmanes, lo que son los budistas, los que son los hindúes. Entre esa gente va a haber gente que se salve, porque van a ser personas que nunca conocieron a Dios, nunca lo conocieron, nunca nadie les presentó. Así que ellos adoraban a Dios de acuerdo a su conocimiento y Dios los va a juzgar
de acuerdo a lo que ellos hicieron como con la ley moral. Y estoy seguro que Dios los va a salvar porque no, ellos vivieron en ignorancia, pero nosotros los cristianos y los judíos no vivimos en esa ignorancia, así que nuestra responsabilidad es mayor. Pero a lo que voy es que tanto en los judíos como en la iglesia cristiana, contando, y creo que quede esto claro, contando lo que les acabo de decirle a estas personas de todas esas religiones, van a ser traídas a lo que es la iglesia cristiana, entre comillas, digo cristiana, para identificarla con Cristo, con Jesús, no con los judíos, para que se haga como una pequeña diferencia. Dios va a tener un remanente de esa gente fiel y va a tener un remanente de los judíos, a los cuales todos va a juntar en uno, que es el remanente de Dios, y a ese remanente es que Dios le promete o le hace esta promesa. Y es la promesa que nos llega a nosotros, porque nosotros somos el injerto del árbol del olivo. Dios nos toma a nosotros y nos injerta en Jesús para que nosotros seamos parte de ese pueblo. Ya no somos como los judíos, porque los judíos es un paquete completo entre lo que es etnia, lo que es sangre, lo que es la nación política. Sí, es un paquete completo que se le llama a los judíos. Y también a ese paquete se le incluye todo lo que es la cultura, la sociedad y la religión. Pero nosotros, los cristianos, no podemos, a menos que nos vayamos a ir a Israel y adoptemos todas las costumbres de ellos, pero es muy difícil. eh, no, uno no puede volverse judío como lo hace como cristiano, que uno es católico y se vuelve bautista, o uno es bautista y se vuelve pentecostés, uno es pentecostés y se vuelve adventista. Uno no puede hacer eso con los judíos. O sea, uno puede aceptarlo todo, pero no eres judío de sangre. Simplemente vas a ser un judío de creencia, pero siempre te va a faltar algo. Y es eso, la sangre de ser judío. Y el ser judío solo, de acuerdo a las leyes de ellos, solo lo da la madre. Solo una madre, la mujer, es la que da la nacionalidad judía, no el hombre. Eso es lo que ellos creen. Así que, para pues no hacer esta meditación tan larga, nosotros los cristianos fuimos injertados y somos y seguiremos siendo hasta la segunda venida de Cristo, injertados en el olivo. Y al ser injertados en el olivo, las promesas que aparecen aquí en Isaías 41 vienen a nosotros también, pero ahora en nuestro contexto actual, en nuestro contexto contemporáneo. Aún así, esas promesas son parte de nosotros también. Y hoy, tú que estás escuchando este audio, Dios te promete la misma promesa que le hizo a Israel. Dios te dice, no temas. O sea, no debes de temer, no temas por nada. ¿Por qué? Porque tú crees en las promesas de Dios y a veces podemos caer, tener dificultades, tener muchas necesidades, pero Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es decir, pase lo que pase, ten paz de que Dios, como está a tu lado, Él va a hacer algo por ti. Luego dice, no desmayes, ¿sí? No te desesperes al punto de desmayarte. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, Él es tu Dios, Él te adoptó, Él te tomó como hijo suyo por la sangre de Jesús. Él es tu Dios, que te esfuerzo. Él es el que te da la fortaleza para que tú sigas adelante. Siempre te ayudaré. Qué linda promesa. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que yo creo que la invitación es muy clara. Haz este pasaje, este versículo tuyo. Tómalo tuyo, porque Dios te lo dice a ti, porque tú eres parte de Israel. Tú fuiste injertado en el Israel. Llámalo Israel espiritual, llámalo Israel carnal, aunque no debemos de llamarlo Israel carnal. Nosotros los cristianos lo llamamos el Israel espiritual, pero más bien llamémoslo Israel, porque cuando hablamos del Israel espiritual es como que estamos hablando o estamos haciendo una distinción entre judíos carnales y espirituales. Más bien no lo llamemos Israel, el Israel espiritual, llamémoslo Israel. Cuando Dios se dirigía a Israel y quería llamarlo por su nombre de carne, lo llamaba Jacob, pero cuando lo quería llamar por su nombre de pueblo, el pueblo que él había escogido, lo llamaba Israel. Así que nosotros somos parte de Israel, porque somos herederos, según la promesa, herederos de Abraham. Y esta promesa, tú también eres heredero o heredera de esta promesa. Así que mi invitación es fácil.
Toma esta promesa y hazla tuya hoy y vive de acuerdo a lo que dice esta promesa. No temas, porque Dios está contigo y Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a esforzar, Él es el que te va a sostener. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.